En el primer momento que vamos a trabajar el lugar de las emociones en la experiencia personal y con los otros, yo les quiero preguntar, ¿qué experiencias pedagógicas llegan a ustedes cuando les propongo que hablemos de educar y formarse en relación con las emociones? Bueno, yo quiero iniciar esta primera parte del conversatorio con la lectura breve de uno de los apartes de los escritos de mi estudiante de maestría. Tengo varias estudiantes, una de ellas que ya está en cuarto semestre, inicia su proyecto de grado de esta manera. Durante algún tiempo me desempeñé, ella se llama Alexandra Gómez Marín, es licenciada en Pedagogía Infantil y está en cuarto semestre de la maestría en Educación. Dice, durante algún tiempo me desempeñé como agente educativa docente de primera infancia en el programa Buen Comienzo en la ciudad de Medellín, en la hoy desaparecida modalidad comunitaria itinerante. Un día, al llegar al hogar comunitario de bienestar que acompañaba, la madre comunitaria me dijo, profe, estoy tan triste con Manuel, está muy agresivo, grita, le pega a los niños más pequeños, acabó de pegarle a Juan. Manuel escucha y viene muy indignado llorando a decirme, profe, yo no le pegué, solo le di una patada y un puño y él se puso a llorar. Le pregunté si le gustaría ser él el maltratado y si no ha pensado que tal vez por eso Juan no quiera ser más su amigo. Manuel se quedó pensando hasta que después de meditarlo me dijo, es que él es muy llorón, eso no es nada, sino que a mí siempre me regaña. Días después Manuel se acerca y me dice, profe, imagínese que me llevaron a la cárcel, a donde mi papá, y mi mamá le contó que me estoy portando muy mal. Le pregunté qué le dijo su papá y entonces me cuenta, él no me regañó, me dijo que estaba muy bien, que así le gustaba, que no me dejara, que no fuera a ser bobo y les enseñara a los demás quién es el que manda. En otra conversación, Manuel me dijo, profe, yo a veces quiero ser como usted dice. ¿Cómo? Le pregunté y contesta, un buen amigo, pero es que me gusta más ser como me dice mi papá, es que a él lo quiero más. Bueno, esta es un relato que Alexandra hace después de que entra a trabajar conmigo el asunto de las emociones por un incidente y no porque estuviese como atraída por ese tema, porque no lo conocía. De hecho, el tema de las emociones políticas es un tema bastante novedoso para nosotros. Creo que llevamos solamente más o menos unos 3 años trabajando en la facultad. Yo lo conocí en mi experiencia en el doctorado en la Nacional, porque lo propone Martha Nussbaum, filósofa norteamericana, quien trabajó con Amartya Sen, sabemos que es el Nobel de Economía, en la India, para interrogarse un poco por qué los países y las sociedades son injustas, inequitativas y es casi tan difícil ejercer la democracia, la verdadera democracia. En un país como Colombia, en ese momento en que nos encontramos, en el momento más, yo diría que más promisorio, esperanzador, pero también el que más le asusta a uno después de 60 años ¿es posible? Y la pregunta que nos dice Martha Nussbaum cuando vino acá, porque vino en el 2015 acá, ¿será posible que si educamos en emociones políticas nos dejemos de matar? Nos dejemos de matar. ¿Será posible que si nos educamos en emociones políticas y cultivamos las emociones políticas, es posible que haya una posibilidad de estar como país justo y democrático? En ese sentido, Martha Nussbaum presenta su teoría cognitivo-evaluativa de las emociones políticas. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un niño que pese a que una maestra le dice que hay que intentar ser amiguito, él dice, lo que usted me dice me llama la atención, pero resulta que quiero más a mi papá. ¿Eso por qué ocurre? Los niños y todo ser humano vive procesos de socialización. Cuando Manuel dice que quiero más a mi papá, responde a una teoría muy clara de los sociólogos Berger y Luhmann cuando hablan de
dos tipos de socialización fundamental que viven los niños: la socialización primaria y la socialización secundaria. Cuando un niño se socializa en la familia, se socializa básicamente a través de un vínculo, que es el vínculo afectivo, es el afecto. El niño construye la manera de ver el mundo, los valores, la cosmovisión de ese mundo a través del afecto que transita por esa vida familiar. Y afecto, digo, no es afecto positivo nada más, por todo lo que significa las manifestaciones afectivas. Si el niño pasa por el maltrato, por la humillación, si es avergonzado, si es menospreciado, esa es la construcción emocional que empieza a instalarse en la socialización de él. Y esa socialización primaria, cuando el niño entra a otros espacios de socialización como la escuela, esa socialización secundaria empieza a mostrarle otras instituciones, otros mundos y otros lenguajes. Entonces la pregunta que uno se hace es: ¿qué tipo de emociones construyen los padres de familia? No solamente los padres, la abuela, el tío, la empleada doméstica, si tienen empleada doméstica, la vecina, porque muchos de nuestros niños los cuidan las vecinas. ¿Qué tipo de emociones se construyen en esa socialización primaria? ¿Y será que es posible que a través de esa socialización primaria podamos aspirar a tener sujetos justos, felices y participativos? Eso es un gran interrogante. El lugar que tienen las emociones políticas es el lugar de entender emociones como, ¿qué dice Martha Nussbaum? Hay emociones como la ira, el amor, la compasión, la repugnancia o el asco, la venganza, el odio y el miedo, que definen las formas de relacionarme con el otro. Qué bien sabemos en Colombia que esas emociones definen la forma de relacionarme con el otro, ¿no es cierto? Y la forma de aniquilar al otro, ¿no es cierto? O las formas de recoger y de reconocer al otro. Hay una emoción que particularmente quisiera decirles aquí, es como aquí el ejercicio del poder que le dice el papá de Manuel, le dice: no se deje, es que ellos tienen que saber quién es el que manda, ¿no es cierto? El ejercicio del poder, ese ejercicio impositivo, Martha Nussbaum también lo presenta a través de la configuración del miedo, ¿no es cierto? La mejor manera para poder agredir al otro es instalar en él el miedo, ¿no es cierto? Pero también el que tiene miedo se vuelve agresor, se vuelve un agresor. Y es un agresor de diferentes maneras, ¿no es cierto? Hay otra emoción que es la emoción del asco, que es una emoción supremamente difícil de trabajar, pero es importante trabajarla porque es la emoción de la estigmatización, de la discriminación. Ahorita más adelante les cuento por qué con los niños en esa socialización secundaria nos asiste una responsabilidad muy grande de cómo ir reconfigurando esas emociones que se han instalado desde la socialización primaria. Ahorita ahondamos un poquito más en eso. Cuando uno da clase de matemáticas se queda a veces con muchos momentos en los cuales uno no sabe si está siendo entendido en lo que uno está diciendo. En alguno de esos momentos un estudiante, estábamos hablando de rectas paralelas. O sea que dos rectas paralelas, una definición fácil o rápida de rectas paralelas son aquellas que se cortan, ¿no? Perdón, son aquellas que no se cortan. Entonces un estudiante pregunta si es posible que las rectas no se cortan, o que qué pasa si las rectas no se cortan, ¿verdad? Cuando ellos empiezan a preguntar de esa manera ocurren dos cosas. Una es que me puse a escribir un poema que si lo llamé sexto postulado, porque hay uno que es el quinto postulado de las rectas paralelas, donde yo digo que las rectas paralelas sí se cortan porque la literatura sirve para eso, ¿no? Para uno como que un poco poner en duda la verdad o la otra verdad. Y dice: las rectas paralelas sí se cortan mientras dormimos, se aman como dos amantes cóncavas, se cruzan, se cortan, no resisten la distancia. Sí, las rectas paralelas sí se cortan. Pero me di cuenta que yo podía no solamente escribir poesía, que a eso hago un poco, sino que podía valorar la pregunta o el momento sorprendente que emerge en el aula de clases para construir una teoría que no es mía, sino que es de Charles Sanders Peirce, que consiste en llevar la lógica de la abducción al aula de clase. ¿Cómo funciona la lógica de la abducción que encarna el concepto central de las emociones
en Charles Sanders Peirce, que es la razonabilidad y no la racionalidad. La lógica de la abducción parte de un hecho sorprendente. Y una vez hay un hecho sorprendente que puede estar en la vida, en el aula de clase o en la literatura, se hace uno la pregunta por el hecho sorprendente en búsqueda de una causa explicativa que explique ese hecho sorprendente, y eso hace que el hecho sea menos sorprendente, pero que se pueda formular una regla posible o hipótesis abductiva. Y ahí nace una experiencia que es la que hemos venido trabajando en la enseñanza de la matemática y la lógica, en la cual hacemos esto: leemos un relato de ficción, cualquiera. Después de leer el relato de ficción nos hacemos la pregunta por el hecho sorprendente en el relato, ¿verdad? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué ocurre esto? Tiene que ser un hecho que pertenezca al relato, y los estudiantes empiezan la búsqueda de una causa explicativa que no tiene que estar en el relato. La causa explicativa por lo regular está en la teoría, en alguna otra teoría. Esa causa explicativa entonces permite formular una hipótesis que es de la forma, puede ser de la forma, si la causa entonces el hecho, o el hecho porque la causa. Resulta que esa hipótesis que llamamos hipótesis abductiva pasa a un segundo momento, que es la deducción, para poder explicarla según la profundización en la teoría, y pasa después a un tercer momento, que es la inducción, donde se verifica la hipótesis. Una vez tenido el tercer momento, esa hipótesis ya se convierte en una hipótesis de trabajo para una investigación. Entonces lo que estamos haciendo nosotros con estudiantes de matemática y física de la Universidad de Antioquia es formular proyectos de investigación a partir de la literatura. En tanto, la literatura es un hecho sorprendente que permite la búsqueda de una teoría explicativa para esos hechos sorprendentes. Bueno, frente a la pregunta sobre las experiencias de aula, las experiencias que se van presentando en las aulas de clase a diario, pues uno podría tener un sinnúmero de ellas. Yo me he desempeñado como profesor de literatura en los diferentes colegios donde he trabajado y en la Universidad de Antioquia, concretamente en un curso que se llama Literatura Infantil y unos cursos de lenguaje. Sin embargo, no me voy a remitir a este tipo de experiencias, sino en el marco del trabajo doctoral, donde hubo una experiencia bastante significativa, una experiencia importante, y es en relación con la literatura, cómo los estudiantes de las ciencias básicas, de las ciencias duras, en unidades académicas como medicina, medicina veterinaria y nutrición y dietética, pueden asumir la literatura, el texto literario, el texto artístico. Es de anotar que aquí no asumimos la literatura como un instrumento, asumimos la literatura como una mediación. Y lo que le estamos diciendo a los profesores y a los estudiantes de estas unidades académicas es que la literatura puede ser una mediación para acercarse a los diferentes objetos de conocimiento. En la experiencia con los estudiantes de medicina veterinaria fue muy particular, porque en la búsqueda de la experiencia estética, la vivencia estética, nos encontramos con que yo les propuse trabajar a Cortázar. Entonces leímos varios cuentos de Cortázar y les propuse una aventura, un viaje en términos de La Rosa. Y ese viaje consistía en leer a Rayuela, y concretamente algunos capítulos de Rayuela. Lo leímos, tuvimos bastantes acercamientos al texto en las diferentes sesiones, pero hubo un momento en que, y esto lo cuento yo pues en diferentes escenarios porque me llamó mucho la atención, y es como hubo un momento en que ellos dijeron: no más Cortázar, profe, no más Cortázar, no queremos más Cortázar. Eso a mí me llamó mucho la atención porque precisamente la experiencia estética tiene que ver con eso, no tiene que ser el gusto por el gusto, el placer por el placer, sino que también puede estar el displacer. También está la manera en que yo me acerco al texto y puede que no me convenza, y puede que tenga algo que no me llame, que no me motive, y que los sentimientos, las emociones de ese momento histórico, tal como lo plantea Jaus, no sean los más propicios. Entonces, ahí me llamó mucho la atención y me sonreí. Ellos me decían: profe, pero ¿usted por qué se ríe? Yo le dije: porque precisamente eso es una experiencia estética. O sea, ustedes habitaron el texto, y en ese habitar el texto
pudieron darse cuenta de cosas que Cortázar está planteando, y entre ellas ellos me decían: uy, Cortázar debió estar loco o estaba drogado. ¿Qué es esta locura con la maga? ¿Qué es esta locura con Horacio Oliveira? Ese tipo estaba mal, supremamente mal. Entonces es como una de las experiencias que han habitado mi ser y que me ha llamado mucho la experiencia, precisamente en un espacio académico distinto en relación con la tesis que estamos intentando trabajar y llevar a cabo en la construcción de una estrategia didáctica que se llama Cienciatura de la Razón Estética. Cienciatura de la Razón Estética, que más adelante intentaremos dilucidar y dar algunos puntos clave en qué se está entendiendo por razón estética, por razón sensible, y en qué nos estamos sustentando. Vamos a hacer una primera síntesis de este primer momento que tiene que ver con la experiencia personal y con los otros. Si retomamos algunas de las cosas que plantea Jacqueline, hay un punto de tensión muy interesante que históricamente se ha trabajado tanto en términos teóricos como pragmáticos, y es cómo hacemos en el aula de clase para resolver un poco la tensión entre la formación que brinda la familia, como la educación primaria de las emociones, y la educación emocional que en la escuela queremos darle los docentes a los niños, a las niñas y aún los jóvenes, porque una cosa es lo que podamos decir en la escuela, las intenciones pedagógicas y formativas, y tal como lo plantea el relato de la estudiante de maestría, otra cosa es lo que los niños, los jóvenes y los adultos tenemos en relación con esos grupos primarios que son la familia. Hay un punto de tensión muy interesante que da para muchas discusiones y que nos lleva a pensar, cuando a ustedes y a nosotros se nos han presentado estas dificultades, cómo entrar a resolverlas. Es un asunto netamente interhumano, pero que toca con el asunto de lo político. En el caso de Rubén hay un aspecto muy importante que de pronto él no le hizo mucho énfasis y lo pasó de largo, y es que él es un profesor de matemáticas que durante toda su vida se ha preguntado por el lugar de la literatura en las matemáticas. Él nos contaba cuando estábamos preparando ayer el conversatorio cómo los conceptos matemáticos se convierten en relatos de ficción. Muchos profesores seguramente del área de las matemáticas, las ciencias naturales y las ciencias sociales hacen un ejercicio similar al que hace Rubén. Sin embargo, en el caso de Rubén ha habido una cosa que me parece muy interesante, y es cómo esos conceptos matemáticos se convierten en metáforas para la vida, en metáforas que los devuelven a los estudiantes tanto de la escuela normal, porque él también está en una escuela normal y en la Facultad de Educación, cómo esos conceptos matemáticos se convierten en metáforas y van hacia una búsqueda de un ejercicio de la razonabilidad, que en el segundo momento Rubén ampliará un poco en el segundo momento de la conversación. Y en el caso de Norberto, cuando él nos hablaba un poco de estudiantes de ciencias básicas, medicina, nutrición y dietética y ciencias agrarias, los estudiantes en esas áreas, a pesar de que hablábamos también ayer los de medicina, tienen una formación muy cercana a la literatura y a la filosofía, porque en las áreas de la salud, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos muchos premios Nobel de literatura que son médicos, y muchos médicos que han escrito grandes relatos de literatura. Entonces, en la Facultad de Medicina hay una alta sensibilidad, y en las áreas de la salud, sobre todo en medicina, por la relación literatura-ciencia, pero lo que más detonó en Norberto su experiencia pedagógica es la asimetría y el extrañamiento que tiene una obra literaria como Rayuela, lo que produjo en los estudiantes. Muchos de ellos no quisieron terminar de leer el fragmento de Rayuela porque eso les parecía que era loco, que no tenía lógica. Eso también nos devuelve a un elemento de tensión muy importante, y es desde dónde se forman y nos formamos como profesionales. Nosotros vivimos en mundos y en textos muy lineales, y cuando esos textos son asimétricos, no van con nuestra lógica, que es la lógica de la racionalidad, para nosotros quizás eso no tenga sentido o no sea objeto de lectura. Esos primeros elementos quedan ahí en el tintero para que los sigamos pensando. Vamos al segundo momento.
Existen algunas similitudes o diferencias entre las competencias socioemocionales, la inteligencia emocional, la emoción estética y la razón estética. Yo quiero introducir la conversación con un fragmento de un texto del Ministerio de Educación Nacional que se publicó en 2015, que se llama Colombia, la mejor educada en 2025, líneas estratégicas de la política educativa del MEN. Al integrar dentro del currículo las habilidades socioemocionales, es necesario medirlas adecuadamente con el fin de poder identificar a aquellos alumnos con habilidades más rezagadas, proveerles retroalimentación y seguimiento, dice el Ministerio de Educación Nacional. Entonces yo digo, de acuerdo con la anterior, las emociones políticas, la emoción estética, la inteligencia emocional, la razón estética, tienen el mismo sentido pedagógico, didáctico y son medibles. Las emociones se miden y son habilidades socioemocionales, y de aquí a 2025 nosotros como docentes vamos a llevar currículos y vamos a dar como informe al ministerio que somos los más educados porque estamos midiendo las habilidades socioemocionales de los niños, las niñas, los jóvenes y aún las nuestras. Yo pertenezco al Grupo de Investigación, Educación, Lenguaje y Cognición, y les puedo decir que es el grupo que por excelencia en la Facultad de Educación ha trabajado inteligencia emocional. Pero resulta que algunas del grupo nos íbamos pensando si eso era suficiente, y cuando nos encontramos con la literatura de Martha Nussbaum nos dice, aquí hay un ruido, hay algo que no nos cuadra. Este asunto de la responsabilidad de los maestros será de desarrollar competencias socioemocionales, porque nosotros tenemos muchos escritos, si ustedes se meten a la página de nosotros, de nuestro grupo de investigación, tenemos muchos escritos, pero nos dimos cuenta de algo cuando Martha Nussbaum nos dice esto, solamente voy a leer esto, para saber si era suficiente trabajar competencias socioemocionales con los niños y con los maestros, porque ustedes saben que trabajamos también con ustedes competencias socioemocionales. Dice, la escuela propiamente, el acto educativo, dice Martha Nussbaum, sigue siendo el lugar por excelencia donde el maestro puede desplegar estrategias en favor de la formación de ciudadanos éticos, respetuosos de la diversidad, interesados genuinamente por el otro, promotores del bienestar común, capaces de dolerse del otro, de pensar críticamente y de asumir su responsablemente sus actos. Cuando vimos eso y veíamos la literatura y ella hablaba de las emociones políticas, dijimos, esto no es lo mismo, esto no es lo mismo. Si bien Howard Gardner con su teoría de inteligencias múltiples, Daniel Goleman con su teoría también de la inteligencia emocional, del coeficiente emocional, nos dimos cuenta que era una perspectiva muy psicológica, muy intraindividual o muy marcado por el círculo muy particular. Eso no asegura, o por lo menos no nos da la esperanza de que sea un país en donde no nos matemos. Posiblemente donde yo te respeto un poquito más, pero finalmente lo que nosotros sentíamos que las competencias era una habilidad del individuo para medir él su propio desempeño. Y ese no era el punto no era el tono de las emociones que queríamos trabajar. Queríamos trabajar más el tono del bien común, del reconocimiento del otro, del sentido de humanidad, de saber que si yo tengo ira, no es para controlarla como dicen las emociones políticas, como dice la inteligencia emocional. Muchos de ustedes, profes, sabemos que en esta teoría de inteligencia emocional nos dicen, ayúdele a controlar la ira al niño, ¿no es cierto? Controle el ira, autorregulación de emociones. Resulta que Martha Nussbaum dice, sí, yo por la ira puedo matar, pero por la ira, que ella la convierte en una palabra muy linda que se llama indignación, puedo hacer que se me respeten los derechos y puedo hacer que le respeten los derechos a esta comunidad y a nosotros como niños nos pueden hacer respetar. En uno de los relatos que hemos hecho en las investigaciones que hemos hecho con los niños,
una de las profesoras nos decía, una niña relata cómo le pega a su compañerito porque se burla de una niña en situación de discapacidad. Entonces lo que hace la profesora es regañarla y le dice, controla tu ira. No estaba mirando el hecho de que la niña estaba pidiéndole que se le respetara el derecho a su compañerita. O sea, porque estábamos pensando más en medir su desempeño de autocontrol emocional que en promover el cultivo de la indignación porque le estaban estigmatizando a su compañerita en situación de discapacidad. Ese asunto es un asunto que hay que pensarlo. La indignación se requiere. Necesitamos niños indignados también, padres indignados, pero también necesitamos regulación de la ira. O sea, lo que yo les estoy tratando de decir es que son dos caras de la moneda. Se necesita inteligencia emocional, pero no para unas competencias de desempeño, de productividad social, de buen vivir desde la productividad social, sino un buen vivir donde el bien común y ético sea la premisa, esa sea la premisa. Y ese es el elemento con el que hemos trabajado con los niños, las emociones, hasta el punto en que uno de los niños de segundo de primaria dice, hablando de Maduro, porque los pusimos a hablar de todas las situaciones políticas de Colombia, segundo de primaria, niños de 7 años y 8 años, no, Maduro debe tener algo debe pasar en su cabeza, pero posiblemente no es tan malo. Les decía, posiblemente no es tan malo. Entonces, entramos a trabajar el asunto del bien y del mal, ¿no es cierto? Los malos y los buenos. ¿Quiénes son los malos y los buenos? Los momentos de las emociones. ¿Qué pasaba con el miedo? ¿Qué pasaba con esa ira? ¿Qué pasaba con ese asco? Trabajamos mucho el asco y la repugnancia para lo que significa la discriminación. Uno de los niños de estrato alto con los que trabajamos, porque trabajamos con 2 grupos, esta investigación que hicimos durante año y medio, trabajamos 2 grupos, uno de estrato alto y otro de estrato bajo. Uno de estrato alto decía, miren, a mí no me gustan los negros. Entonces le preguntamos, ¿hay algún compañerito afro en tu curso? Ah, claro, la negra Tomasa. La negra Tomasa. Fíjense lo que hace ahí que Martha Nussbaum nos dice claramente. Hay puntos ciegos. Los puntos ciegos para Martha Nussbaum tienen que ver con discriminación racial, con discriminación de género, de edad, o sea, los niños son discriminados por la edad o los ancianos son discriminados, y de sexo, de género mujer. Entonces, él dice el niño, claro, la negra Tomasa. Los 7 niños alrededor se ríen y le constatan esa afirmación. Entonces, ese asunto es un asunto que ha estado construido culturalmente. Y sobre eso trabajamos, pero no puedo contar todo lo que trabajamos porque tengo que darle la palabra a mis compañeros. Entonces, quiero que darles a conocer que es precisamente este grupo el que más sabe y ha trabajado en inteligencia emocional, bueno, más que saber, el que más ha trabajado en inteligencia emocional, el que se pensó que no era suficiente con esta perspectiva psicológica, sino que necesitamos una perspectiva más política y ética que tiene que ver con lo que nos da Martha Nussbaum para vivir y para construir nuevos modos de relacionarnos. El año pasado publicamos un artículo en la revista Papeles titulado Lo emocional como articulador de la razonabilidad en la formación de maestros de matemáticas. Allí defendimos el texto un poco, el de inteligencia emocional de Daniel Goleman, donde dice que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos nosotros para interpretarnos e interpretar a los demás. Y encontramos un libro muy bonito titulado Matemática Emocional de la doctora Inés Gómez Chacón, una doctora que se ha dedicado a investigar el papel de las emociones en la enseñanza de las matemáticas y ha encontrado, entre otras cosas, algo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Ella dice que el aprendizaje de la matemática por parte de los estudiantes mejora en relación con las emociones. Es decir, que un niño emocionalmente activo, balanceado, bien formado, puede aprender mejor matemáticas que un niño que tenga emociones de pronto negativas o actitudes negativas, matemática emocional. Y allí también menciona a otro matemático español llamado Claudi Alsina. Claudi Alsina tiene una conferencia muy bonita, recomendada para todo el mundo, cuyo título es Las matemáticas hermosas se enseñan con el corazón. Y en esta conferencia, Claudi Alsina dice que solo aquello que se conoce es susceptible de ser amado. Y esos conceptos llegaron a nosotros y
Por eso vamos a hablar de lo que creemos que es el concepto clave que estamos proponiendo en la formación de maestros de matemáticas, que es el concepto de razonabilidad. La razonabilidad es entendida por Charles Sanders Peirce, un semiólogo moderno científico estadounidense. Nace en 1839, muere en 1914, muere pobre de cáncer. La esposa, para poder enterrarlo, tuvo que venderle su obra a la Universidad de Harvard, y gracias a Dios se la vendió, porque si no, no la conociéramos. El concepto de razonabilidad un poco pelea con el concepto de racionalidad que ha tratado de formarnos y que parece ser que no nos ha formado, sino que nos ha ayudado a defender la guerra o a defender un montón de displaceres y cuestiones que hay en el mundo. La razonabilidad es entendida como un proceso abductivo e interhumano de una persona que quiere agregar nueva inteligibilidad al universo, que quiere enriquecer el universo a través de su forma de razonar. La razonabilidad supera la lógica, dice Charles Sanders Peirce, ¿verdad? La lógica no está por encima de la razonabilidad, sino que una persona razonable está por encima de la razón lógica o de la lógica en sí. No estamos diciendo algo distinto a lo que dije al comienzo, porque dice también Charles Sanders Peirce que la razonabilidad encarna la abducción como forma de razonamiento retroductivo, es decir, forma de razonamiento hacia atrás. Un breve ejemplo de razonabilidad, bueno, ocurre mucho en las aulas de clase, cuando un estudiante sabe lo que tiene que hacer, cuando es razonable, porque eso tiene que ver con las emociones, sin necesidad de que alguien de una manera más racional le diga cuál es la norma. Yo sé un ejemplo muy particular, y es que un señor iba caminando por una acera con un león, y alguien le increpó y le dijo: usted no puede, aquí no se puede caminar con leones. Y él dice: ¿cómo que no? ¿Dónde dice que no se puede caminar con leones? Y él le dice: mire, lea allá dice prohibido caminar con perros por esta acera. Dice: pero allá dice con perros, no con leones. Entonces le dice: pues claro, hay que ser razonable, si no se puede caminar con perros, menos se va a poder caminar con leones. Un poco para decir que la razonabilidad es un proceso que supera la racionalidad. La racionalidad se apoya en la razón, pero la razonabilidad también es razón en Charles Sanders Peirce, que habla de una teoría muy bonita que es el agapismo, del cual si hay oportunidad ahorita, que no sé, Mónica, cómo va a preguntar, hablamos del amor evolutivo. Los diferentes conceptos, emociones políticas, estéticas, inteligencia emocional, razón estética, creo que todas apuntan a la formación. Y a la formación, en términos de Nussbaum, cuando uno lee el conocimiento del amor, por ejemplo, o lee sin fines de lucro, de Nussbaum, uno se da cuenta de una cosa importante, y es precisamente que todo esto apunta a la formación de mejores ciudadanos del mundo, es decir, al cuidado del otro, al cuidado de sí. Y en esta búsqueda documental, investigativa que hemos realizado la profesora Mónica y yo, que es mi tutora, nos hemos dado cuenta de algo: encontrar el concepto de razón sensible de Maffesoli, encontrar el concepto de razón estética de Maillard, las emociones de Leibrand, por ejemplo, nos ha dado pie para pensar en términos de Bátimo, de Gianni Bátimo, en una ruptura epistemológica en la enseñanza de las ciencias y en la concepción de la razón. ¿Qué estamos entendiendo por razón? ¿Qué es la razón? Entonces, cuando uno lee a estos autores y vemos las prácticas de aula, nos encontramos pues con unos puntos álgidos. ¿Cómo enseñamos las ciencias? ¿Cómo enseñamos no solamente las ciencias básicas, sino también las ciencias sociales y humanas? Yo, por ejemplo, cuando hice español y literatura en la Universidad de Antioquia, nos encontramos con algo, y que fue lo que vivimos en ese momento, y es un momento en el que el estructuralismo, el funcionalismo y el formalismo estaba en boga, década del 20, década del 30, hasta que llega las posturas de la recepción estética, del concepto de experiencia estética, donde es el lector el que precisamente es el que va a actualizar el texto. Entonces nos encontramos con unas posturas cientificistas, unas posturas donde es el argumento obviamente
fuerte de los autores del formalismo y el estructuralismo para asumir la obra literaria. Cuando nos encontramos con Jaus y con Neisser y nos encontramos con estos otros autores, vemos que la sensibilidad del lector, la apertura del lector, la vivencia del lector es lo que va a ser más importante que la estructura del texto. Entonces, mira, decir que tienen el mismo sentido epistemológico, pedagógico, didáctico, y si son medibles, pues yo no me atrevería pues como a plantearlo desde esa perspectiva, sino a pensar que son otras maneras distintas de asumir el conocimiento, de asumir la razón, de asumir la razonabilidad en términos de lo que plantea Rubén y en términos de Peirce. Entonces, creo que son otras posturas a las que les estamos apostando, y es mirar la formación en términos de la sensibilidad, de las emociones, del amor, de las distintas, incluso es algo supremamente aristotélico, ¿sí? Aristóteles ya lo había dicho en el siglo III antes de Cristo, luego Jaus lo plantea en la década del 60 y 70 con la estética de la recepción, y nosotros nos encontramos con una posición de la razón estética en términos de una razón poética. Para Maillard, la razón estética es una razón poética, es una razón hacedora, es una razón productora y creadora, no creativa, porque ahí ella establece una distinción entre lo que es la creatividad y lo que es la creación. Es decir, por eso es una razón creadora en el sentido de que produce, por eso es una razón poética, que ese concepto de poiesis ya lo había desarrollado Aristóteles en poética y en retórica, y que va a ser uno de los aditamentos más importantes de la teoría de la estética de la recepción. Y en eso nos estamos sustentando en Cienciatura de la razón estética, una razón estética que reivindique, repito nuevamente, la sensibilidad del otro, la sensibilidad de nuestros estudiantes en relación con su propia experiencia, en este caso con la lectura y con las distintas vivencias que se dan en el aula de clase entre los mismos estudiantes y el profesor, en este caso el profesor de lenguaje y el profesor de las ciencias. Una síntesis de este segundo momento creo que puede arrojar lo siguiente: en los planteamientos que hace Jacqueline hay dos puntos de tensión que nos quedan para el debate, y si hablamos entonces de emociones políticas, hablamos de una formación moral en nosotros y en los estudiantes, o es una formación ética. Hablar de moral y de ética es lo mismo. Desde los teóricos no. Los teóricos que plantean una formación moral casi siempre recurren a textos clásicos que son muy importantes, como el que habló, este filósofo de razón práctica, que se me escapó en estos momentos, Kant, por ejemplo, ahí se me fue, qué pena. Kant es uno de los autores clásicos que seguramente muchos de nosotros hemos leído, pero Kant, su filosofía está muy afincada en el concepto de lo moral. A diferencia de los autores más contemporáneos y filósofos, donde está Chantal, Maffesoli, Bátimo, Nussbaum, donde conciben lo político y las emociones desde la ética. Entonces no es lo mismo pensar la razón y las emociones desde la moral que hacerlo desde la ética. También en el plano pedagógico, Bárcena y se me escapa, y Melich se refieren a la formación de las emociones, lo político, pero desde la ética y no desde la moral. Entonces, en lo que plantea Jacqueline hay otro elemento que es muy importante, y es la búsqueda del buen vivir y la búsqueda del bienestar. Entonces, formarnos nosotros, formar a los otros, teniendo como mediación la ciencia y teniendo como mediación la literatura, está de por medio una pregunta: ¿cómo quiero yo el buen vivir de los otros y también el buen vivir mío? Pasa por lo humano, no es solamente por manejar muy bien la disciplina o la ciencia, sino esa disciplina y esa ciencia, ¿qué concepto me da del otro? Y si yo voy a mirar al niño, al joven, y me voy a mirar a mí misma
desde una visión moral o me voy a mirar desde una visión ética. Son dos cosas distintas. En el caso de Rubén hay unos elementos muy fuertes en él. Él decía, solo aquello que se conoce es susceptible de ser amado, y enseñar matemáticas y ciencias con el corazón y no desde la racionalidad. Eso es un elemento muy importante porque cuando él dice también que la razonabilidad supera la lógica, es un enunciado muy potente, que detrás de ese enunciado hay muchas historias que contar de él como maestro y mucha literatura que leer en relación con la diferencia entre la racionalidad y la razonabilidad. Entonces, la razonabilidad supera la lógica. En el caso de lo que nos plantea Norberto, hay otro elemento que vale la pena tener en cuenta. El concepto de razón lo vamos a afincar como un concepto del deber ser, y nosotros cuando escribimos, y me incluyo allí, casi siempre decimos el niño debo, yo debo, mi mamá debe, mi hijo debe, o nos vamos a instalar, como lo plantea Melis, en el concepto de ser y en el concepto de creación. Entonces es muy distinto constantemente decir oralmente y por escrito yo debo, que esto se afincaría más en un concepto de lo moral, o decir yo soy, yo me construyo y yo camino al lado del otro. No estoy enfrente de mis estudiantes y de mi colega, sino que estoy al lado de, como lo plantean los pedagogos contemporáneos y los filósofos contemporáneos. Son dos cosas distintas. Bueno, vamos al tercer momento, el amor y la emoción como experiencia formativa. Dice Maffesoli que el amor no se propone un sentido definitivo de las cosas y de las personas. Su horizonte es un camino, entendido como un método que avanza en busca de la vida, pues le interesa mostrar su fecundidad, y agrega Melis que una ética de la compasión inspirada en el espíritu de la novela le permite a los sujetos el establecimiento de relaciones armoniosas para sí, el otro y lo otro. Estar al lado de significa reconocer nuestra humanidad y el amor ágape que hace posible el bien vivir. Un amor entonces con estas características, ¿qué condiciones de posibilidad requiere para que se convierta en un acontecimiento de la experiencia pedagógica, estética, la razón sensible, la razonabilidad y las emociones políticas? Cuando le preguntamos a los niños, indagamos en los talleres que hicimos sobre la emoción del amor, la primera noción que aparece es el amor romántico. El amor romántico. Aparece también el amor por los papás, el amor por los animalitos, el amor por la naturaleza, el amor por los objetos. Pero a nosotros nos interesaba trabajar el amor en un concepto más amplio, que lo plantea Martha Nussbaum, y quiero tomarme como el permiso para leerles desde Martha Nussbaum cómo concibe el amor. Dice: el amor como emoción política es una experiencia de interacción sutil que incluye el reconocimiento del otro como ser valioso, especial y fascinante. Supone entender su punto de vista y reconocer que el otro no está a entera disposición de las necesidades de cualquier ser humano. Eso es muy importante para los niños, para que entiendan que el amor no es la manipulación, no pasa por eso, ¿no es cierto? Ni que todos están a entera disposición de ellos y de satisfacer sus necesidades. El amor como emoción política significa legitimar al otro en el reconocimiento de su ser, y es a todos, ¿no? La filósofa señala sobre el particular: el amor es lo que da vida al respeto por la humanidad en general, convirtiéndolo en algo más que un envoltorio vacío. Y si el amor es necesario, incluso en una sociedad bien ordenada, cuanto más no lo será en sociedades reales, imperfectas, que aspiran todavía a justicia. Ese elemento del amor
relacionado con la justicia y relacionado con la compasión, fue un elemento que para nosotros fue vital, para entender que el amor no solo se expresa al ser cercano, porque para ellos el amor solamente está dado para los que están en su círculo de interacción. Pero hicimos relatos que tenían que ver con niños de otras culturas, de otras regiones, de otros espacios geográficos, para entender cómo los sujetos, también sobre esos sujetos, merecen nuestro amor y merecen la compasión, con 3 elementos que nos dice Martha Nussbaum. Ella habla de 3 elementos fundamentales para la compasión porque lo une. Podremos tener sociedades justas y niños que piensen en la democracia, en la pluralidad, en el reconocimiento del otro, si trabajamos la compasión desde el juicio de la magnitud, el juicio del inmerecimiento y el juicio de las posibilidades parecidas. ¿Qué significa eso? Los niños lograron entender, comprender a través de los talleres que hicimos que aún la persona que haya tenido algo así, él se lo haya provocado a sí mismo, si eso le produce dolor y es grave, merece nuestra compasión, lo conozca o no lo conozca, esté dentro de mi radio de acción, de interacción o no. Ese es el juicio de la magnitud. Lo que le pasa al otro es grave. O sea, lo que le pasa al otro es grave. En ese momento trabajamos lo de Mocoa, ¿recuerdan la inundación en Mocoa? Eso fue un trabajo bien bonito que hicimos con ellos, ¿no es cierto? Trabajamos el juicio de inmerecimiento, es no se lo merece, aún él se lo haya provocado, ¿cierto? Por ejemplo, el alcoholismo. Para ellos, trabajar el alcoholismo era repudiado si era de los demás, pero si mi papá era alcohólico o es alcohólico no había problema, o por lo menos tenía más compasión hacia mi papá. Pero si era un habitante de la calle, si era otra persona que era alcohólico, era repudiado, era rechazado y estigmatizado. O sea, el amor para los míos y el desprecio para los demás. Entonces, eso era importante trabajarlo con ellos. Y trabajamos el juicio de las posibilidades parecidas. Puede ser que yo en algún momento me encuentre en esas mismas condiciones y requiera del otro compasión hacia mí y amor hacia mí. Entonces, esos elementos fueron cruciales para nosotros trabajar con ellos, esa ampliación. Y trabajamos también el amor hacia la patria, el amor hacia la nación, pero el amor también hacia la humanidad. Y mostrar cómo los nacionalismos entorpecen, dificultan y hacen que no podamos tener una humanidad universal justa, porque precisamente las guerras han sido mucho por nacionalismo, ¿no es cierto? Entonces eso lo trabajamos mucho con los niños. Y otro elemento que nos pareció muy lindo trabajar fue trabajar la memoria histórica, porque para ser niños políticos hay que trabajar memoria histórica, hay que trabajar autonomía, hay que trabajar ampliarles el círculo ético, ayudarles a ampliar ese círculo ético, ayudarles a ver que el poder se puede negociar. Y trabajamos con la vida y obra de Héctor Abad Gómez. De los niños de 6 años empezaron a conocer quién era Héctor Abad Gómez, porque este trabajo de emociones políticas lo hicimos en primera instancia con la Corporación Héctor Abad Gómez. Entonces, para ellos, Héctor Abad, trajimos todos los relatos de Héctor Abad donde él le escribe, y les trajimos audios donde él les habla a sus hijos desde Asia, cuando el doctor Héctor Abad se fue para Asia, porque le tocó irse, ¿no es cierto?, amenazado. Entonces él le escribía audiocartas a los hijos por cassette. Entonces eso los grabamos, digitalizamos y les poníamos a los niños para que escucharan. Entonces los niños de 6 años, que eran los de primero de primaria, empezaron a hacer las audiocartas para su familia, para la naturaleza, para el presidente, para Maduro. Le hicieron audiocartas a Maduro, le hicieron audiocartas, y recibían también del doctor Héctor Abad, porque pusimos el símil, o no sé cómo llamarlo, ustedes saben más de la figura, en donde era un niño que iba creciendo. O sea, Héctor Abad apareció como un niño de 8 años que iba creciendo y les mandaba cartas y les contaba cómo les tocó irse de Jericó cuando estaban chiquitos por la violencia, y les tocó irse para el valle, y entonces ellos eran así, expectantes. Ustedes no se pueden imaginar la emoción de ver esos 8 niños de primero de primaria, porque trabajamos de primero, segundo y tercero de primaria, esos 8 niños esperando la carta o la audiocarta de Héctor Abad, ¿no es cierto?
Y en la carta escrita, o sea, el género epistolar cogió una impresionante fascinación y fuerza pedagógica con los niños de primero de primaria. Entonces, Héctor Abad les decía por su nombre propio, porque lo reconocía, le decía, bueno, Susana, me han contado que te gusta mucho tu osito. Y ella era así impresionada. Susana era impresionada y abría esos ojitos y decía, Héctor me escribió. Hicimos todo eso hasta mostrar que él había crecido, que había estudiado en la Facultad de Medicina, con una cápsula del tiempo, hasta el momento en que lo mataron. Hicimos también todo el trabajo emocional, psicológico, así desde el punto de vista psicológico, pero político, de lo que significó la muerte de Héctor Abad para esos niños de 8 años, ¿no es cierto? De 6 años. Ese fue un elemento que les quiero contar, cómo trabajamos el amor. Viene a la mente mía un libro de Charles Sanders Peirce. La verdad es que he leído mucho a Peirce y por eso hablo bastante de él. En 2010, la doctora Sara Barrena traduce un texto de él al español y habla del amor evolutivo o el agapismo, donde él dice que parecía como si hubiera una tradición de que los sentimentalistas no pudieran acceder al razonamiento lógico ni a la interpretación de los hechos, precisamente que porque estaban mediados por ese sentimentalismo. Entonces él un poco contradice ese tipo de conjetura, hipótesis, y propone el amor evolutivo, y lo propone en 3 fases, dice él, de la acción humana, que son primero el amor a uno mismo, segundo el amor a una comunidad con la cual tenemos intereses comunes, y tercero el amor a la humanidad en general. El libro se titula El amor evolutivo. Y vienen a mi mente 3, entre otros muchos libros que he leído que hablan de amor y matemáticas. Uno de ellos es muy bonito, es La ecuación del amor, de Isabelle Coudrier. La ecuación del amor. Ya quisiera uno como profesor de matemáticas descubrir cuál es la ecuación del amor. Yo sé de otras ecuaciones que están en un libro de Conley, que son las ecuaciones emocionales, se titula Ecuaciones emocionales. El segundo libro es Las matemáticas del amor, de Anna Free. Anna Free muestra, Hannah con H, doble N, ella muestra cómo en la internet y todo esto hace posible que el amor se pueda un poco matematizar desde el momento en el cual se concreta una cita vía internet. Y el tercero, bellísimo, es Matemáticas y amor, de un matemático llamado Edward Frenkel, que hace como que uno se enamore de las matemáticas si antes pues no estaba enamorado. Y en algún momento de esos, pensando en amor, que yo tengo aquí, lo que tengo aquí sobre mi escritorio son una serie de poemas, escribí un poema que quiero compartirles, es muy breve, cuyo título es Numerosidad. Es bonito entre medias naranjas, cuartos de hotel, tercios evasivos, quintos de lotería, octavas de música, novenas sinfonías y décimas de poesía, encontrar otro ser tan completo como uno mismo para duplicar fuerzas, triplicar esperas, quintuplicar ilusiones y multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por n las ganas de vivir el amor que se tiene con ese alguien sin nunca, sin jamás, sin nudos en la sangre ni ceros en la piel, con el utópico siempre en sus labios y un chorro de infinito entre sus ojos. Hay pues otro asunto que es muy importante en esta búsqueda, y es que autores como Roland Barthes, Italo Calvino, el mismo Maffesoli de la sociología, Maillard, Leibrand, Martha Nussbaum, Melich desde la filosofía, proponen entre líneas y en ciertos momentos de forma directa cómo la literatura, o a través de la literatura, a través de los textos literarios, nos podemos acercar a la comprensión del mundo. Y dentro de este comprender el mundo está comprender las emociones y las pasiones a través de los personajes. No, pues posiblemente esté diciendo una verdad de perogrullo, pero leer los textos, leer los diferentes textos literarios, de literatura infantil, de literatura juvenil, de literatura, como lo dice Borges, porque para Borges no existe la literatura infantil, sino la literatura secas, es encontrar
a través de los personajes, a través de las tramas, el sinnúmero de emociones y de pasiones con los cuales los diferentes lectores se pueden identificar y pueden, incluso dentro de las diferentes experiencias que pueden tener, encontrar este cúmulo de sentimientos de lo humano. Es decir, la literatura como esa búsqueda de mundos posibles, esa creación de diferentes mundos posibles, nos da, valga la redundancia, esa posibilidad de encontrarnos con estas emociones y en este caso el amor. Uno lee en la filosofía a Platón y lee Fedro y lee el banquete y es encontrarse con toda una filosofía del amor, el amor erótico, el amor filial. Pero entonces, en síntesis, lo que les quiero plantear es que estos autores y muchos más encuentran en la literatura una salida. Por ejemplo, para Barthes, en El susurro del lenguaje, es muy bello encontrar que para él se podrían, como lo dijera, para él se podrían suprimir las diferentes áreas del conocimiento, pero no la literatura, porque en la literatura para él se podrían encontrar los otros saberes. Ítalo Calvino también lo planteó en la década del 60, en Punto y Aparte. Incluso por la misma época de Barthes, en 1967, tiene unos artículos en Punto y Aparte que se llaman Ciencia y Literatura, y allí lo plantea, pero en su última o en las últimas publicaciones que hizo, 6 propuestas para el próximo milenio. En esas 6 propuestas para el próximo milenio lo vuelve a plantear. Solo en la literatura podemos encontrar la comprensión del mundo. Solo a través de la literatura, de los textos literarios y del arte, lo podemos hacer. Hay un elemento muy clave en lo que plantea Jacqueline, que son los juicios. Ella hablaba del juicio de la magnitud y de otras modalidades de juicio que creo que tienen que ver mucho con las emociones, y eso lo lograron vivenciar con los niños y con las niñas en el aula. Entonces, una cosa que queda también muy clara es que el trabajo con las emociones efectivamente se hace porque hay un prejuicio entre nosotros los docentes y los científicos de que la emoción y la sensibilidad no se toca porque es un asunto muy personal, y eso nada tiene que ver con la ciencia. Y de todo lo contrario demuestran las experiencias de investigación, las reflexiones de los pedagogos y filósofos más contemporáneos de que efectivamente el tema de las emociones es un tema necesario que debemos abordar en el salón de clases y en contextos no escolares. En el caso de Rubén, cuando hablaba de los 3 tipos de amor que plantea Peirce, el amor a uno mismo, el amor a esa comunidad científica y el amor a la humanidad, hay una cosa muy importante cuando él dice el amor a uno mismo, y lo plantea extensamente Melis, es el cuidado de sí. Creo que el trabajo con las emociones que establezcamos con nuestros estudiantes empieza con nosotros mismos, empieza con la manera como cada uno de nosotros nos amemos, nos reconozcamos e intentemos propugnar por un cuidado que empieza con nosotros y que se transmite o que también se le entrega al otro que convive con nosotros en la casa, que está con nosotros en el aula, pero hay que empezar por ese cuidado de sí y estar pendientes de nosotros, porque si yo como maestra no tengo la más mínima disposición a un cuidado personal, a entender mis emociones, a saber hacia dónde voy, dónde están como esas debilidades, creo que es un poco más complejo exigirle eso a nuestros estudiantes, a nuestros colegas o a nuestros familiares. Entonces el amor a uno mismo tiene que ver mucho con ese cuidado de sí. A la comunidad científica, Peirce hablaba de que somos una comunidad de colmenas o de hormiguitas donde cada uno ponemos nuestro grano de arena, y él defendía mucho el desarrollo de la ciencia como un trabajo dialógico y un trabajo con los otros, que a veces a los maestros nos hace mucha falta en las instituciones de educación básica, media y aún superior. Y en el caso de Norberto nos llamaba la atención de la importancia que tiene trabajar el texto literario identificando los sentimientos y las emociones de los personajes. Ese planteamiento que él hace tiene que ver un poco
con lo que he venido investigando, que lo he denominado el intratexto del lector. Yo estoy proponiendo que el primer nivel de lectura que se debe trabajar con los textos literarios es cómo ese texto literario moviliza las emociones del lector literario, porque con base en la identificación de esas emociones, ese se convierte en un tema de discusión en la clase de literatura. Tengo ciertas impresiones y preguntas ante todo. Una de ellas es que me parece que debemos tal vez aprender un poco a no querernos tanto para empezar a querer más a la otredad. Y siempre nos están diciendo, apréndase a querer a usted mismo y eso, para que luego pueda querer al otro, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, tengo también la impresión de que no compagina mucho la noción de competencia, el enfoque de competencia con la literatura, con este asunto de lo estético y con lo emocional, competencia emocional. No me produce una muy buena impresión juntar esas dos nociones. Y vemos que desde la universidad, desde la alta academia, nos están hablando todo el tiempo de competencias, reproducimos ese discurso, lo llevamos a la escuela y lo intentamos trabajar con los estudiantes y lo estamos reproduciendo permanentemente entre docentes. Entonces, hay algunos autores que hablan de cómo cuando se habla de competencias, en realidad estamos obedeciendo a los intereses, a unos estándares, a unos intereses de ese pensamiento o esas prácticas empresariales, aunque ya se dirá cómo se entiende la competencia en el campo de la educación, ¿cierto? Pero a mí no deja de producirme cierto escozor esa noción. Y bueno, dejo ahí por el momento. Me pareció muy interesante el punto que tocaron cuando, no me acuerdo el nombre de la segunda, de doña Jacqueline, dijo en cómo a veces cuando la ira se convierte en indignación, como a veces mucha gente nota ciertas debilidades que la persona tiene y viendo que a veces bajo ciertas circunstancias esas debilidades son las que transforman esa situación. Por ejemplo, yo juraba que mi debilidad era ser muy sensible y últimamente me he dado cuenta que eso es una de mis características porque hace que pueda tener cierta visión de mi entorno y con el otro. Entonces, me parece muy interesante ese punto de transformar las debilidades en características positivas bajo ciertas circunstancias. Me gustó mucho ese aporte. Bueno, yo creo que a diferencia de la mayoría que estamos aquí, mi formación no es en el área del lenguaje, ni de literatura, ni nada, simplemente amo la literatura. Y yo creo que eso ha sido un plus en mi vida académica, porque soy educadora especial. Como ven, nada que ver con el asunto, pero todo que ver porque en mis clases de educación especial un día dije, pero si yo amo la literatura, ¿por qué no introducirla un poco en los cursos? Y empecé a hacer una búsqueda de literatura, entre comillas infantil. Ya veo que hay otras perspectivas de que la literatura es solo literatura, pero especialmente pues en Argentina encontré muchos textos que tenían que ver con la diferencia, con el respeto por el otro, con la diversidad, y empecé un poco a traerlos y un día los llevé a clase. Estoy hablando de estudiantes de educación especial universitarios. Por eso me parece tan interesante el tema, porque siempre estamos hablando de la infancia, sí, de esa formación en la infancia o en los primeros años que les toca un poco más a ustedes como docentes. Pero, oh sorpresa, cuando no llevaba el cuento, profesora, ¿y qué pasó con el cuento? ¿Sí? Si siempre leíamos un cuento sobre la diferencia del uno, sobre la indignación, sobre todo ellos como educadores que se están formando para la atención a la diversidad de las poblaciones, cómo empieza lentamente esa sensibilización a cambiarlos y a escucharlos al final del curso o a mediados del curso realmente indignados.
cuando hay situaciones de exclusión de algunas personas en condición de discapacidad o por cualquier condición de género, bueno, por cualquier diversidad. Les quería un poco como contar eso porque todo esto parece teoría. Uno escucha a Jacqueline en su fortaleza y a cada uno de ustedes en su fortaleza y piensa que sí, que eso es teoría. Pero cuando uno empieza a vivirlo en el aula de clase, que un estudiante universitario le reclame un cuento, pero ¿por qué no volvió a leer? Esas preguntas se las hacen a ustedes, los chicos, los niños y los jóvenes. Pero pareciera ser que la literatura en los adultos ya no. Sí, quería un poco como compartir esa experiencia porque me parece que es, o por lo menos a mí me ha atravesado mucho en mi sensibilidad. Gracias. Cuando se toca el tema de la ciencia, la literatura y la estética, pues yo veo que, primero, felicitar por esas 3 palabras, porque de verdad que movilizan pues muchos sentimientos y las emociones. Yo de pronto noté desde la conversación que la pregunta que hizo la profesora Mónica con relación a si las emociones se podían de pronto medir, pues a veces hablamos de que las emociones son intensas y la intensidad pues diría uno que es una magnitud y que es algo que se puede medir. Entonces pensaría uno de pronto que sí se puede medir qué tan furioso estás, qué tanto amas a pero a lo que quiero apuntar de pronto con eso es que al tratar el tema de las emociones, pues son muchas las cosas que pasan por la cabeza y que desestabilizan también bastante. Veo que a veces desde el discurso propio que manejamos nosotros los maestros, notamos que hay como cierta dicotomía entre que si la formación debe ser información o debe ser también mediada por el amor, y a veces las excluimos. Yo siempre he pensado que una no puede estar sin la otra. Como decía de pronto la profesora Jacqueline, pues son caras de una misma moneda. Y vemos que si algo ha producido conocimiento es precisamente el amor que tenían estas personas por descubrir, y más que el amor a veces la pasión. Entonces yo diría que no puede estar uno sin el otro. Se genera saber a partir de la emoción. Entonces en ese sentido pues yo siempre a veces desde el discurso trato de promover mi órgano favorito, que es el corazón, ¿cierto? Yo no tengo un corazón, yo tengo un corrazón, donde la razón está a la par también de la razón. Y desde ahí de pronto me referiría al profesor Rubén cuando habla de la razonabilidad, que es esa posibilidad de, ese sufijo siempre nos lleva a reconocer eso, la posibilidad de. Entonces donde la razón, si de pronto nosotros desde los espacios escolares promoviéramos la razonabilidad y también la política como esa búsqueda del bien común, entonces yo creo que de pronto podríamos hablar de una cultura distinta y de una sociedad colombiana diferente. Pero entonces es donde viene la parte crucial, que se habla de unas minorías, unos ensayos con unos grupos donde se trabaja la parte política, pero siempre seguimos como sometidos a lo que el sistema de pronto nos está proponiendo y no nos atrevemos a romper esos paradigmas y esas directrices que a veces van incluso en contra de lo que pensamos. Entonces yo creo, ya como para cerrar, que es importante pensarnos desde esas 2 caras de una misma moneda, que son también la razón y también la pasión. Y más que la pasión, resumámoslo o agrupémoslo en las emociones. De razonabilidad y emoción serían las claves de pronto para pensar algo distinto a lo que constantemente nos enfrentamos. Pues me parece muy valioso el espacio de encuentro y de conversación. Sin embargo, tengo algunas inquietudes con respecto como a los 3 ejes que aborda el conversatorio. Pues cada uno de ellos está mirado desde la estética, la política y las matemáticas, ¿no? Básicamente como ejes principales en términos conceptuales. Pero mi pregunta va un poco más hacia, digámoslo, el campo filosófico de lo que implica ser maestro en un aula de clase. Y no sé si ustedes como investigadores han tenido en cuenta una dimensión que cada vez es mucho más preponderante, que es la dimensión artística performática. Es decir, las artes contemporáneas han venido redefiniendo, rediseñando la forma del sentir y la forma del poder acercarse al otro, ¿no? Es una fenomenología del ser.
Entonces, me gustaría saber cómo ustedes abordan esa otra dimensión que es lo artístico en el aula de clase, que necesariamente no pasa por, digámoslo, una dimensión estética, porque la dimensión estética es una dimensión que está marcada desde lo político, pero que también va mucho más allá del ser, o sea, va mucho más allá en esa fenomenología misma del sujeto. Por ejemplo, la fenomenología de las formas del pensamiento. Cada sujeto tiene una forma de plasmar el pensamiento diferente, ¿no? El pensamiento lineal, con toda la perspectiva estructuralista, el pensamiento circular, con toda la perspectiva postestructural, ¿sí? Un pensamiento rizomático, como lo es los enfoques sociocríticos. Entonces, desde allí, por ejemplo, como científicos, nosotros cómo estamos pensando una academia en donde la forma del pensamiento no es la misma de siempre, sino que se está mutando todo el tiempo. Es como si estuviéramos en un acto, en un performance todo el tiempo. El profesor en el aula de clase está haciendo performance constantemente, está colocando su subjetividad y la reconstruye en el aula de clase en la medida en que, digámoslo, se comporta como un artista. Y bueno, esa dimensión, ¿cómo ustedes la pueden vincular a este conversatorio y a este espacio de discusión? Grosso modo, voy a hacer un comentario solamente cuando el profesor hace el llamado de las facultades formadoras de maestros y el tema de las competencias. Eso es un punto de tensión muy fuerte al interior de todas las universidades, porque infortunadamente en los criterios de calidad de acreditación y reacreditación de las universidades, el Ministerio, el Consejo Nacional de Acreditación, casi que exige que se trabaje por competencias. Sin embargo, yo insisto en algo que lo he dicho históricamente en el nodo, en estos 14 años que tiene el nodo, nosotros también, como docentes universitarios, docentes de preescolar, de la básica y media, tenemos toda la potestad y la facultad de ver qué hacemos en el aula. No podemos sacar como pretexto que el ministerio todo el tiempo nos está diciendo cómo trabajar por competencias, porque a pesar de eso, muchos de nosotros trabajamos de manera consciente propuestas pedagógicas y didácticas que no están ancladas en las directrices del Ministerio de Educación Nacional, pero en efecto es un punto de tensión ahí que las facultades deben resolver. Y les propongo a los conversadores que en 4 minutos trabajen un poco la pregunta que hace el profesor Jorge Ureña, y es el lugar de las artes en las emociones y en la razón. Y yo solamente haría un pequeño comentario: lo estético no solamente está anclado en lo político, sino que lo estético también tiene que ver con las artes y hace parte de la razón sensible. Entonces, a nuestros conversadores, el lugar de las artes en la emoción y la razón, de una manera muy breve. Qué bueno que hizo el profesor esa pregunta, porque por el tiempo no les conté la principal propuesta que hace Martha Nussbaum, y es con respecto a tomar las artes como la posibilidad más expedita, más fascinante para trabajar las emociones políticas. Ella trabaja un concepto que se llama imaginación narrativa. Es la posibilidad que tiene todo ser humano de ponerse en el lugar del otro. Y para ponerse en el lugar del otro, ella dice, lo mejor es la literatura. O sea, dice, trabajemos las emociones políticas o cultivemos, porque ella habla de cultivo, no habla de educación, habla de cultivo, de las emociones políticas a través de la literatura, de la música, la poesía, la dramaturgia. Dice, no hay mejor manera, no hay mejor posibilidad para que el sujeto reconozca en la sensibilidad de lo que pasa en una obra de dramaturgia, de lo que le pasa a un individuo que nunca, si lo hubiese conversado de una manera racional, así en una conversación aquí, no hubiese podido tomar la sensibilidad y la conciencia de lo que le pasó a ese sujeto, porque lo vio fue en un drama, o porque lo vio en una escena, porque lo vio en una pieza musical, porque lo escuchó en una pieza musical, o porque lo leyó en un personaje de la literatura. Entonces, ella nos invita a hacer ese proceso ahí de transformación. Y otro elemento de lo que tú dices es que el día a día casi que nosotros hacemos escenas naturales, performances naturales con nuestros niños, con nosotros mismos, nuestros estudiantes. De alguna manera yo le digo a los estudiantes, yo escribo en los cuerpos de ustedes, yo escribo cuando ustedes están conmigo, escribo, y los que están año y medio, porque yo no tengo cursos de un semestre,
Yo tengo estudiantes de año y medio, 2 años, nunca tengo un semestre, estudiantes por un semestre. Finalmente uno escribe sobre ellos, sobre sus cuerpos, sobre sus emociones, sobre sus mentes, y ellos sí que escriben sobre mí. Ay, Dios bendito. Entonces, y pasan ahí momentos de escena. A mí me gusta trabajar mucho la comunicación no verbal. Entonces, ese es un elemento bastante importante y creo que en las emociones políticas ese asunto que pasa por las artes, por tu cuerpo, por tu comunicación no verbal, es fundamental. No sirve la expresión, el argumento, si no pasa algo en ti que te lo muestre, que le muestre al otro que sí está viviendo, que lo estás viviendo. En lo literario y en la enseñanza de la matemática nosotros lo hemos pensado desde Vicente Meavilla. Es un matemático español que tiene un libro que habla del arte en las matemáticas y dice, entre otras cuestiones, o sea, valora lo que dice Bertrand Russell, de que la matemática tiene una belleza comparada con la música, la poesía, y ahí incluye el arte. Y caracteriza, la matemática tiene una característica, bueno, muy particular, tiene una belleza muy particular, disculpen, si alguno de ustedes no la ve, no tiene por qué verla, ¿verdad? Porque uno, lo que dije al comienzo, solo aquello que se conoce es susceptible de ser amado, y a veces uno no ve la belleza en una ecuación, en una fórmula matemática. Es normal que no la vean, ustedes ven otras bellezas en su proceso de formación y en su campo. Una vez parece ser que iba caminando seno al cuadrado de teta, encontró un bello coseno al cuadrado de teta y entre los dos formaron uno solo. Y aquí se acaba de resumir literariamente una de las identidades más poderosas que hay en la trigonometría, que es seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es idéntico o igual si se quiere a 1. La belleza en la matemática está caracterizada también por la belleza visual, eso que se puede ver allí y que si alguien no lo ve lo puede ver en la geometría o aún más en la geometría fractal, ¿verdad? Que son unas cosas bellísimas que tienen relación con la biología. Pero a mí me llamó la atención Gabriel cuando dice que si se pueden medir las emociones, porque ayer lo conversábamos y hay personas que nos preguntamos desde hace tiempo por eso. Entonces yo tengo una analogía para responder, no a Gabriel, sino para responderme yo mismo, si se pueden medir las emociones. La analogía es derivada de un texto titulado Alex en el país de los números, de Alex Bellos, así se llama el autor, Alex Bellos. Alex en el país de los números cuenta que hay una tribu del Amazonas, por la parte de Brasil, que una vez llegó él a hacer allá la investigación y que se dio cuenta que esa tribu no conocía los números. Entonces que le preguntaron al jefe cuántos hijos tiene y él dijo, yo no sé. Y él dice, entonces ¿usted cómo hace para contarlos? Y él dice, yo no necesito contarlos, necesito amarlos y para amarlos no necesito los números. Un poco con las emociones, se me antoja decir, sin incurrir en errores investigativos, que pasa algo parecido, es decir, no se trata de medirlas, sino de vivirlas, de vivenciarlas en el aula de clase. A veces sin programación, como dice Jorge La Rosa, aunque él no utiliza la palabra programación, a veces estar abierto a lo que ocurra allá en el aula de clase y tratar de orientarlas. En mi discurso yo me he centrado un poquito en la literatura, pero eso no quiere decir que sea solo la literatura, son las artes, la música, el cine, por ejemplo, ocupa un lugar importante en nuestra práctica. Los diferentes autores que hemos mencionado se centran precisamente en el lugar de las artes en la enseñanza de las ciencias. Hay una categoría que hemos encontrado acá y es la ciencia en ficción. Nos encontramos con Carl Djerassi, Roald Hoffmann, que son químicos y premios Nobel de Química que en su momento se han dedicado a escribir ciencia en ficción. La ciencia en ficción es una categoría que habla, lo dice Carl Djerassi directamente, consiste en poner en teatro, escribir en teatro las situaciones directas de la ciencia. En ese sentido, tiene varias obras. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que Carl Djerassi, premio Nobel de Química, fue el creador de la píldora anticonceptiva en la década del 60, en ese asunto de la revolución sexual que se dio en Europa en ese momento. Y él es uno de los creadores de la píldora anticonceptiva y la mayoría de sus obras hablan de eso. Entonces, lo que ellos hacen es
poner en la viva voz de los personajes reales las situaciones internas que se dieron en su momento histórico. Hay una obra muy bella que escribió con Roald Hoffmann, el otro premio Nobel de Química, que se llama Oxígeno. Y en Oxígeno precisamente se pone esa situación. Entonces es el premio Nobel retrospectivo a quién se va a ganar el premio Nobel en 1777 al creador del oxígeno. Entonces hay unas situaciones muy particulares de los personajes, la envidia, las esposas de ellos, de Rutherford, de los diferentes personajes que están en ese momento, y es cómo vivieron la experiencia en ese momento, en 1777, los creadores, los supuestos creadores del oxígeno, y a quién de ellos se lo daría. Hay un profesor de la Universidad del País Vasco, Gustavo Walsh, que es físico mecánico y trabaja la literatura. Y él también hace, según lo que yo he visto, ciencia en ficción. Tiene 2 textos, uno se llama La entrevista, y es precisamente el problema de la bomba atómica de los creadores de la década del 40, la Segunda Guerra Mundial, de quienes están en ese momento involucrados en los adelantos de la química, y que esos adelantos de la química fueron los que crearon la bomba atómica y posteriormente la tiraron, la lanzaron en Nagasaki y Hiroshima. Entonces el arte tiene un lugar muy importante acá, no solamente la literatura, sino las diferentes manifestaciones artísticas. Cintia Farina también lo plantea, ¿sí? Cuando habla de esa experiencia estética que me saca de mi eje de equilibrio, no solamente se centra en el asunto de la literatura, sino en el arte como un performance. Todorov dice, todos los hombres son potencialmente capaces del mismo mal, pero lo son efectivamente, pues no han tenido las mismas experiencias, su capacidad de amor, su compasión, su juicio moral ha sido cultivado y ha florecido, o por el contrario, ha sido ahogado y desaparecido.